Ya estamos aquí otra vez en esta tertulia de amigos, un día más con mi amigo Willy López, pastor de Casa de Bendición en Madrid, comentando el libro de los Salmos. Y estamos por el capítulo 96. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo 97. Estás? Perdón, 97, lo hemos dicho antes de entrar. Pues sí, eso es un lapsus lingüe. Sí. 97. Sí. ¿Cómo le titulamos al Salmo? Pues yo porque realmente el Señor reina, porque es el comienzo del Salmo, pero también todo lo que va declarando, ¿verdad?, tiene que ver acerca de que el Señor reina. Y bueno, yo creo que hoy en día, para mucha gente, esto no está de moda, pero para nosotros tenemos claro que el Señor todavía reina. O sea, no es ni Trump, ni Putin, ni Ming allí en China, no. Al final el Señor reina, aunque lo hace desde un poco escondido, un poco no directo, ¿no? Pero muy bueno un día hablar tal vez de la voluntad permisiva de Dios, que creo que es ahora lo que está operando principalmente. Dios no está de acuerdo con todo lo que está haciendo, pero está permitiendo, por lo que hemos dicho siempre, porque Él va a respetar el libre albedrío del hombre, que fue el mayor regalo que le dio. Así es. Pensamos a veces que Dios es... Por un lado hay gente que piensa que Dios es un espectador que no participa, que no hace nada. Por otro lado sabemos que Dios está en control absoluto de todo y que incluso las cosas que Él deja que suceden con un propósito. O sea, que Él permite, como tú has dicho, pero al final las cosas van a suceder de una manera en la que se va a cumplir su voluntad y su propósito, porque Él ya lo ha diseñado así, ¿verdad? A mí no me gusta pensar que somos marionetas, que todo está escrito y que no hagamos lo que hagamos, pero Pablo habla de que estamos predestinados. Para mí, cuando habla de eso, es que tú tienes un destino, tienes un propósito, que tú, claro, cuando tú vas en el GPS le dices, llévame a tal sitio, ¿no? Claro. Estás destinado a ir a ese lugar. Otra cosa es que llegues o no. Claro. En este caso, la predestinación tiene que ver más con que hay un plan diseñado para ti. Eso es. Ahora, no es que estés destinado, hagas lo que hagas, que es un poco la predestinación griega especialmente, ¿verdad? Lo que los dioses decidían, eso pasaba, daba igual donde te escondieras y todo. Entonces, hay muy pocos casos en que Dios se salta a la voluntad del hombre. Uno de los casos es Jonás con Nínive, otro de los casos realmente es, con Abraham y Lot, pero muy pocos. Normalmente ni con Jesús se saltó, es decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces era necesario. Entonces, ¿estamos predestinados? A mí eso me encanta. Es decir, hay un plan diseñado para mí, eso es. Un plan genial, un plan perfecto, un plan en el que me voy a sentir pleno, me voy a sentir completo, como nos enseña Colosenses, ¿verdad? Pero que si quiero, no lo sigo. Con lo cual, ¿verdad? Pues ¿Dios qué hace? Dios en ocasiones monta un plan B para eso y a veces simplemente me dice, pues mira, tú has decidido, adelante. Entonces, quiero decir, las guerras, Dios no está en contra de las guerras totalmente, está en contra de la violencia en general, ¿verdad?, de cualquier tipo, pero sin embargo los hombres nos empeñamos, ¿verdad? Y hay tiempos y hay negociaciones, porque las guerras no ocurren de un día para otro. O sea, se programan, se planifican, hay un tiempo de arrepentirse, un tiempo de dar marcha atrás, y cuando la guerra comienza es porque alguien se ha saltado todo y ha dicho, yo quiero ir hacia adelante. Pasa lo mismo con la violencia de género, pasa lo mismo con la violencia en general. Hay toda una planificación, hay toda una programación de lo que está ocurriendo. Y en ese tiempo Dios te está dando la oportunidad, claro, pero tú no la coges. Entonces al final Dios dice, este es tu tema. ¿Por qué? Porque sería muy fácil para Dios decir, bueno, fulanito la va a liar, venga, fuera. Te asesinan, te matan, lo que sea, fuera de aquí. Este no, dice, porque entonces seríamos marionetas en manos de Dios y Él decidía quién va y quién viene, ¿no? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que, lo hemos hablado aquí montones de veces, el principio de responsabilidad. Tú eres responsable de lo que haces y tú vas a tener que dar cuentas de lo que haces, ¿no?
Y lógicamente para eso tienes que ser totalmente libre a la hora de hacer las cosas. Y eso es un poco lo que está ocurriendo. Pero eso no quita para darnos cuenta de que el Señor reina. El Señor, claro. A Dios le atacan siempre, incluso había visto algunas veces debates científicos, ¿no? Es que si Dios existe, podría crear Dios una piedra tan pesada que no pudiera levantarla, ¿no? Siempre la misma historia. Y la típica incongruencia, pregunta trampa, dice, vamos a ver, Dios ha creado las leyes de la física. ¿Tú crees que el que ha creado las leyes de la física no las puede modificar a su antojo? Pero las ha creado y están ahí. Claro. Entonces, si tú piensas en la manera de pensar de alguien humano, dices, no entiendes cómo Dios, que está por encima de todo, ha creado unas normas de las leyes de la física. ¿Se las puede saltar? Pues sí, se las puede saltar. No tienen ni que darnos explicaciones. Ahora estamos descubriendo el mundo cuántico, donde el estado de la materia puede haber varios estados de la materia al mismo tiempo, con la superposición cuántica. Entonces, ¿dónde está realmente tu Dios ahora, ¿no? O sea, ¿dónde está tu Dios cuando tú no piensas que Dios es incapaz de hacer algo por sí mismo, ¿no? Y el ser humano a veces pensamos que, claro, que la gracia de Dios viene a decir, no, es que Dios sabe lo que va a pasar, cómo va a permitir que pase, aun cuando no está de acuerdo. Precisamente por lo que estamos hablando aquí. Él nos ha dejado elegir. Desde el principio Dios ha marcado le ha dado una libertad. Al pueblo de Dios le daba libertad para elegir. Luego lo castigaba porque tenía un propósito mayor, por encima del individual, o sea, de lo individual de cada uno. Hay un proyecto que está por encima digamos, del individualismo de las personas. Por eso los cristianos creemos que servimos a un propósito mayor que nosotros mismos, que es el plan de Dios. Pero ese plan de Dios se va a llevar a cabo contigo o sin ti. Sí, sí, no. O sea, es que a veces queremos, el individualismo ha llegado también al cristianismo, ¿no? De nosotros somos el centro. No. Nuestro ministerio, el ungido de Jehová, eso etcétera, es. etcétera. Como que Dios no podría hacerlo sin nosotros. Sí, hombre, madre Entonces, mía, si no lo hace con nosotros, no se va a hacer. Claro. No. Hasta un burro le predicó, ¿no? Balaam, sí, claro. Hasta las piedras, dice la palabra, si no tuvieras a nadie. Si no alabáis. O sea, por eso creo que el centro no somos nosotros. Podemos estar... Dios nos quiere incorporar. Para mí es como el padre que sabe hacer algo y incorpora a su hijo y decir, venga, échame una mano. No necesita que el hijo le ayude porque además seguro que se la va a liar, no tiene oficio, no tiene habilidades, pero el padre quiere que su hijo aprenda, que le acompañe, quiere pasar tiempo con él. Así creo que Dios quiere que estemos con él, no porque nos necesite, pero que quiere estar con nosotros, pasar tiempo con nosotros, enseñarnos, se la liamos. Claro. A veces rompemos las cosas, a veces dejamos abierta la tapa de la pintura y se seca, a veces no sé qué, tú que te gusta mucho la herramienta, ¿verdad? Desafilaste la herramienta, cortaste con el que no era. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí, ¿no? Claro, hay que estar ahí, ¿no? Pero siempre el problema siempre es tratar de humanizar a Dios. Claro. Y eso no se puede hacer. Es decir, nosotros estamos limitados por una serie de... se está tratando de descubrir más dimensiones, más historia, pero al final cada vez estamos limitados. Dios no funciona así. Por eso cuando la gente dice, no, pues claro, Dios, no sé qué, nosotros... Digo, a ver, Dios dice claramente, o sea... Ni se casarán, ni se darán en casamiento, ni nada. ¿Por qué? Simplemente porque todo va a cambiar. Es decir, ahora nuestra conexión con el mundo que nos rodea es nuestro alma y nuestro cuerpo. Y el espíritu es lo que se pone en contacto con Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando muramos, simplemente queda el espíritu. El espíritu, contacto con Dios para bien o para mal. Pero el resto no tiene sentido. O sea, no tengo por qué enamorarme. O sea, es todo una dimensión tan diferente que no hay forma de entenderlo dentro de nuestra mente finita, porque estamos hablando de situaciones, en cierta manera, infinitas. Es decir, ¿cuántas dimensiones tiene Dios? No lo sabemos. No lo sé. Es decir, ¿cómo nos comunicamos? ¿Necesitamos hablar? ¿No necesitamos hablar? La gente habla de telepatía. ¿Hablaba Dios con Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿O se comunicaban de otra manera? Quiero decir, ¿cómo se comunicaba Dios con Adán y Eva antes de formarles como hombre y como mujer y ponerles en el huerto del Edén cuando en Génesis 1 todavía eran seres celestiales? Pues no lo sé. ¿Entiendes? Sí sé cómo se comunica uno cuando ya tiene cuerpo
cuerpo carnal o cuerpo como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces, el gran problema del ser humano siempre es que quiere entender con una mente finita cuestiones infinitas, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Tenemos que inventarnos las cosas porque no tenemos la capacidad, ni la sabiduría, ni el conocimiento para decir, es que esto es así, ¿no? Pero nos pasa con todo, o sea, la Tierra, 4.000 millones de no sé cuántos millones de no sé cuántos de años. Has estado allí, lo has comprobado, has ido en alguna máquina del tiempo y has estado allí y eso era así en aquel momento. No, simplemente por indicios tratamos de creer que eso fue así. Entonces, claro, a mí me parece muy grave. ¿Por qué? Porque todo eso es por indicios que al final se convierten en dogmas. Sí. Y eso es lo que le ha pasado, por ejemplo, a la teoría de la evolución. Es decir, nadie ha conseguido, sigue estudiándose como teoría de la evolución, sin embargo, para todo el mundo es un dogma. Eso funciona así, ¿eh? Entonces, yo digo, pobre de nosotros si los jueces nos juzgarían por indicios y no por hechos. La mitad, me recordaría la película de Minority Report, sí, ¿verdad? En que uno con la intención de cometer un delito ya eras culpable. Bueno, ahora, así que venían a por ti, ¿no? Ayer mismo yo leí una noticia de una especie de agencia precrimen guiada por inteligencia artificial, siguiendo los patrones de conducta de las personas, siguiendo las redes sociales, siguiendo un montón de parámetros, con un algoritmo, podría calcular delitos antes de que se cometan, ¿no? O sea, no está tan lejos de la realidad que estamos viviendo. Sí, no. O sea, entonces, veo que es así como el mundo nos va llevando. Claramente Dios, que está fuera del tiempo, que vive en el presente, pasado y futuro, por eso mira con tristeza cómo va nuestra vida y nos advierte. O sea, oye, que no vais bien por este camino. O sea, yo creo que Él no se da por vencido, porque Él puede cambiar en cualquier momento los tres aspectos de la realidad. O sea, Él podría cambiar o influir en el presente, el pasado y el futuro, claro, y que eso afectara a nuestro desarrollo. Claro. Tú lo has dicho aquí alguna vez, que a veces esperamos que Dios nos conteste a nuestras necesidades sin entender que las implicaciones que eso conllevan, claro, tejerían lo que llamarían los científicos el efecto mariposa, ¿no? Claro. El aleteo de una mariposa en un lado del mundo puede producir un huracán en el otro extremo del planeta, ¿no? O sea, las consecuencias de que Dios actúe en nuestra vida tienen mucha más repercusión de las que podemos imaginar, ¿no? Claro, hay un ejemplo muy gráfico en las crónicas de Narnia, El viajero del alba, ¿verdad? Cuando la niña pequeña le gustaría ser como su hermana, ¿no? Y entonces aparece ya en la época, Segunda Guerra Mundial, aparece y claro, es como su hermana, pero ella ya no está, porque quería ser como su hermana, por lo tanto, ella nunca ha nacido. Es decir, y claro, se asusta, bueno, no, quien haya visto la película es muy interesante, ¿verdad? Y eso puede pasar, es decir, cuando se hace una influencia sobre el pasado, sobre el presente, el futuro puede cambiar. Entonces, Dios premeditadamente quiso cambiar el futuro. Por eso envió a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no, la historia era clara, es decir, el pueblo de Israel seguiría haciendo sacrificios y sacrificios y sacrificios. El resto de la gente, pues, buscando dioses y adorando a ver a quién me busco para ver si esto funciona, pero no habría una garantía de vida eterna y de reconciliación con Dios. Y eso lo hubo a través de Jesucristo. Y eso él lo hizo lo intentó de muchas maneras, ¿verdad? Pero al final tuvo que hacerlo, sabía que era la única forma de hacerlo. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, era el único que podía pagar el precio por todo lo que había pasado. Entonces, bueno, Él cambió el futuro y lo hizo a propósito y lo hizo por nuestro bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ahora vivimos en una globalización y en cierta manera muchas cosas están cambiando. Por ejemplo, España siempre ha sido un país más o menos de una etnia española, ¿verdad?
pues de aquí a 30 años o a 40 años, España va a ser muy diferente. Muy diferente. ¿Por qué? Ha habido un boom migratorio muy fuerte y las siguientes generaciones ya no son, vamos a decir, españoles, son españoles con latinos o con rumanos o con otros, con lo cual, entonces cualquiera que en ese momento vea España va a decir, joder, es que España es multirracial, pero no siempre fue así, sino que el presente está cambiando el futuro y muchas veces, lógicamente, yo le digo a la gente, en 50 años España y Europa en general puede ser de mayoría musulmana. Simplemente porque tienen muchos más hijos que nosotros y porque lógicamente ya se están preparando para acceder a los puestos de gobierno e incluso ya en Francia, donde ya los argelinos llevan muchísimos años allí, pues hay pueblos donde realmente son mayoría y imponen ciertas leyes como no se puede horario de piscina para mujeres por un lado, para hombres por otro, etcétera, etcétera. Entonces eso es algo. Y entonces cualquiera que lo vea dirá, no, es que no, es que el presente está cambiando el futuro. Y eso es una de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta. Por eso, como iglesia tenemos que estar pensando en el presente, porque el presente va a cambiar el futuro. Es decir, ¿cuál es uno de los grandes problemas que hemos tenido como iglesia? Que siempre hemos estado, cuando hemos estado nosotros, es nuestro presente. Y por lo tanto nuestro presente tiene que ver con hacer esto, con hacer lo otro, con tener un cierto estatus de pastor, etcétera, etcétera. Pero en pocas ocasiones hemos pensado que lo que nosotros edifiquemos es para que otro que venga detrás sobreedifique. Es lo que dice Pablo, ¿no? Yo como perito arquitecto, ¿verdad? Construir, pero otro viene detrás. Ahora, ¿qué ocurre normalmente? Normalmente un pastor edifica de una manera, el que viene detrás no lo destruye, pero lo tiene en poco y empieza a construir su parte. Con lo cual, al final, siempre estamos dando como un hámster, dando la vuelta a lo mismo, sin darnos cuenta que eso influye para el futuro, porque si eso lo ponemos en marcha y nos acostumbramos a que el que venga detrás ya tiene no un fundamento, que es el Jesucristo, sino una base construida, simplemente lo que él tiene que hacer es seguir construyendo. No tiene que dedicarse a desescombrar, a quitar cosas para empezar a construir lo suyo. Que aquí ves las ruinas, claro, en Israel, que tú sabes que la mayoría de las montañas tienen capa tras capa, los tel que se llaman allí, ¿verdad? Son capas tras capas de todas las culturas que han dicho no vamos a destruir lo anterior y construir lo nuevo, ¿no? Sí, pero al final pasaba, ¿qué pasaba? Una mezquita, ¡pum!, la destruimos. ¿Qué ponemos? Una iglesia católica. Un asentamiento de nativos americanos con un cementerio. ¿Qué ponemos? Pues una iglesia protestante o anglicana, como uno quiera decir, ¿verdad? Es decir, creyendo que lo que hay que hacer es sustituir. Entonces me recuerda mucho al león nuevo que llega y que gana al león al macho alfa que llevaba la manada y lo primero que hace es matar a todos los cachorros. Es decir, entonces, déjales que crezcan, que se desarrollen, porque tendrás más leones. No, pues hay que matarlos para que las leonas se queden otra vez en celo y yo ponga. Y a veces no venimos del mono, pero nos comportamos como animales. Tenemos que tener un poco de cuidado con eso. El Señor reina. La Biblia habla de rey y de reyes. Claro que hay reyes y reinas y hay gobernantes. Nos pone, bueno, Pedro dice, ¿no?, que somos reyes, llamados a ser reyes y sacerdotes. Sí, sí. Curiosamente, en la Biblia, en las tribus, venía la línea de los sacerdotes, eran los levitas, que no tenían una tierra asignada, y luego la línea de Judá, que es la que venían los reyes hasta a partir de Saúl, ¿no? Pero bueno, es David, la casa de David es la que sostiene esa línea de reyes. Entonces, Jesús, que es sacerdote, pero Pablo dice según el orden de Melquisedec, no por ser levita, pero es rey porque viene por la descendencia de Judá. Hoy leía en Crónicas, en varios versículos, en la ascendencia de quien unge, que es Juan el Bautista, por parte de Zacarías, que es levita. Claro.
de la tribu de Leví, es el que unge a Jesús, ¿no? Claro. Como sacerdote, como sumo sacerdote, ¿no? Sí, no, Jesús siempre cumplió la ley. Eso es. Siempre cumplió la ley. Pero que él cumple que es rey y sacerdote. Sí. Eso es que era lo que estamos llamando nosotros también. Profeta, rey, sacerdote, la verdad que Jesús la verdad que lo cumple todo, es fantástico. Por eso a partir del inicio, ¿verdad? Dice, el Señor reina, a partir de ahí empieza a exaltar a Dios. Sí. Y yo creo que es genial. Alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrasará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Y ahora, bueno, después, si quieres, leemos la segunda parte. Sí, no, ya te digo, es fantástico, porque además él no obvia a los dioses de los pueblos, ¿entiendes? Sin embargo, lo que dice es, bueno, el Señor está por encima, ¿verdad? Y habla muy, muy duro, que siempre en España es una eterna discusión, lo de las tallas, lo de esto. Nosotros sí hemos dicho, ¿verdad? Y a veces, por eso a mí a veces me da alguna pena, porque nosotros como evangélicos no tenemos tallas, pero sí levantamos altares, ídolos. Y pueden ser los salmistas, pueden ser los predicadores, lo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿verdad? Nosotros mismos, nuestro propio ego, ¿no? Sí, a veces hasta nosotros mismos, en nuestro mundo, en nuestro propio entorno, ¿no? Pero a nivel grande, ¿verdad? Pues todo el mundo parecía que la panacea era viajar a América Latina y que allí un poco nos conocieran y tal. Y entonces como que eso me hace mejor creyente o mejor pastor o mejor no sé qué, que yo nunca lo he entendido. Es decir, viaja donde quieras, no hay ningún problema, pero eso no te hace mejor. Lo que te hace mejor es tu relación con Dios, y eso ocurre donde estás. Estás en Argentina, pero si estás en España es la misma historia. Con lo cual, la cuestión es, ¿qué es lo que el salmista nos anima? Es a buscar a Dios. Y él describe a Dios, ¿por qué? Porque en algún momento lo ha buscado, ¿no? Y habla, por ejemplo, de cosas un poco controvertidas, como oscuridad y luz, y tiene que ver porque, cierta manera, con Dios hay cierta oscuridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay cosas que no conocemos de Dios, que para nosotros son como escondidas, como oscuras, ¿verdad? Que no es que él esté en oscuridad absolutamente para nada, pero el salmista lo que quiere decir, bueno, es que hay cosas de Dios que no... Y creo que eso es lo interesante. Es un poco lo que los judíos siempre hablan del Neelam y el Olam, ¿verdad? El Neelam, lo que no se ha descubierto, y el Olam, lo poco del Neelam que sí conocemos. Y por eso la palabra nos dice cosas que ojo no vio ni oído oyó. Es lo que Dios ha puesto y subirán a corazón de hombre, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la grandeza de Dios. Saber que por más que lo intentemos, nunca le vamos a conocer del todo. Y eso es... Ni de cerca. Claro, ni de cerca, pero eso es maravilloso. Yo creo que cuando tú te haces experto, yo lo he escuchado hace poco, ¿no? En un tema, Ajá. Cuanto más experto te haces, más reconoces tus defectos y tus carencias, ¿no? O sea, solo sé que no sé nada, decía el filósofo, ¿no? Claro. Pues con respecto a Dios es lo mismo. Cuanto tu vida espiritual crece, cuanto más tiempo lees la Biblia o más conoces de Dios, más te das cuenta que dice, no he hecho más que rascar la superficie. O sea, y yo me creía que sabía algo, sí, porque cantaba los coritos o me sabía 3 salmos de memoria, y de repente empiezas a tener una relación con el Señor y dices, wow, no sé nada, no tengo, o sea, claro, apenas rasco. Por eso a mí me duele mucho la actitud prepotente a veces de esos maestros o falsos maestros que señalan, que condenan, que tienen esa postura de superioridad moral para darte lecciones. Oye, estamos aprendiendo, estamos descubriendo, hay cosas fundamentales en las que estamos de acuerdo,
y que son, digamos, indivisibles de la fe, ¿no? Claro. En Jesús. Pero hay tanto por conocer, tanto por aprender, que esa postura prepotente de yo sé y yo te digo lo que tú tienes que saber, me cuesta mucho, me atraganto, Willy. Claro. Me atraganto. Y el religioso hace eso mucho, ¿no? Claro. Bueno, doctores tienen la iglesia, ¿no? Se ha dicho siempre. Sí, sí, sí. Tú no te preocupes que ya los doctores saben lo que tienen que saber. Claro, no, pero yo por eso a mí una palabra grandilocuente siempre me ha parecido la palabra teólogo. Sí. Pero a ver, Dios me estudia a mí, pero yo voy a estudiar a Dios. Digo, vamos, eso es una ridiculez. Es decir, que puedo estudiar las cosas de Dios. Bueno, eso es diferente, claro. ¿Así que ocurre? Pues muchos de los teólogos que conocemos son ateos. ¿Por qué? Porque simplemente han querido acercarse a Dios con la mente. Es como un astronauta terraplanista, ¿no? Claro. O sea, es decir, oye, voy a estudiar la física del universo y eres terraplanista, ¿no? O sea, como que un teólogo ateo ya es que es el colmo de los colmos, sí, ¿no? pero a verlos los hay simplemente Sí. porque quererte acercar a Dios con tu mente es una tontería, es algo inútil, no va a ocurrir ni va a funcionar, pero aún así la gente, ¿verdad? Y bueno, y griego, y hebreo, y no sé qué, y arameo, y lenguas muertas, pero da igual, porque al final solo es conocimiento. Es decir, eso es como si yo me caso con mi esposa y la analizo desde mi mente, ¿verdad? Y la conozco y esto y lo otro, y reacciona así, igual y tal. Pero lo más bonito del todo es tener relación. Así es. Entonces, al final, si no, no funciona. Por eso, aquí el salmista dice, a ver, es que Dios es tan grande. O sea, estamos hablando de las costas, estamos hablando, o sea, de que abarca todo. Y va mucho más allá de las imágenes de talla, etcétera, etcétera, etcétera. Todos recordamos un poco cuando el famoso rey Dagón, ¿verdad? Por causa del arca, se cae y se parte las manos, se parte todo. Simplemente Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe que nos encanta intentar entender a Dios mediante una figura. Es decir, como que eso nos hace entenderlo mejor y es al revés. Nos hace entenderlo peor porque al final no somos capaces de poner en marcha nuestra fe. Entonces, todo lo que funciona es nuestra vista y nuestra pasión, nuestros sentimientos. ¡Ay! Veneramos no sé qué, no sé cuánto. Pero Dios quiere, yo quiero que pongas en marcha tu fe, que es lo que te di. Porque para creer que yo estoy contigo, que yo hablo contigo, que yo tengo una relación contigo, porque dice bienaventurados, ¿verdad? Los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Pero las tallas nos vienen muy bien para creer porque vemos. Eso es. Este fulanito, que no sabemos muy bien si fue así, o si fue el artista que lo esculpió, que lo pintó y que pensó que era así, ¿no? Porque, por ejemplo, yo alucino, por ejemplo, con las tallas de las vírgenes. O sea, María creo que fue de una manera, pero vamos, hay 200.000 vírgenes, cada una diferente, más rubia, más morena, más blanca, más no sé qué, más no sé cuánto, y luego, claro, ya si aparece gente intentando el ex homo, pues ya cada uno tiene más opciones. Pero darnos cuenta de esto, de lo que el salmista nos quiere transmitir. Es decir, Dios reina y reina por todas estas cosas, ¿no? Y va mucho más allá de lo que tú quieras ver, sino Dios lo que quiere es que le creas y que te acerques a Él en fe, ¿no? Porque si todo lo que se hace sin fe, al final dice la palabra que es pecado. Entonces, ese es el gran problema. Pero el ser humano siempre nos encanta. Por eso tenemos que venir del mono. Tenemos que creer en algo que parece tangible, ¿verdad? Y que al final nos damos cuenta que no es tan tangible como dicen. La gente pone su fe, ¿no? Como mínimo en la salud, en el dinero y en la familia, ¿no? O sea, que no te falte, ¿no? Esas cosas, ¿no? Trabajo, ¿cómo es? Trabajo, dinero y salud. Y amor. O el amor. Amor.
Claro, pero el amor, lo que estás refiriendo en realidad es el sexo, no estás refiriendo Sí, al sí, amor. claro, cuando dice Realmente, amor ¿no? dice sexo. Entonces, lo que tú dices, buscando algo tangible, ¿no? Pero cuando te falla el dinero, te falla el amor, te falla la familia, porque la pierdes, porque hay división, porque hay tantos problemas a familia, cuando te falla el trabajo, la salud, ¿dónde pones tu fe, tu esperanza, ¿no? O sea, parece mentira que a veces tiene que fallar todo para que reflexiones y levantes tu mirada y digas, Señor, Claro. solo me quedas tú, ¿no? Y muchas veces, hemos escuchado muchas veces el testimonio, ¿no? De decir, es que probé de todo, probé las drogas, probé las fiestas, me fue bien en la vida, tuve éxito, tuve trabajo y nada me satisfacía. Y ya después de probarlo todo llegué a la conclusión de que Dios era real, ¿no? Y digo, oye, qué pena que hayas tenido que dar una vuelta tan larga. Sí. Y lo tenías delante de las narices y no lo veías, ¿no? Claro. O sea, y a veces nos pasa eso, pero dentro de la iglesia. Claro. O sea, yo no te digo lo de los incrédulos, que oye, van dando tumbos por el mundo y al final de tantos tumbos quizás tienen la gracia de encontrarse con el Señor. Igual aciertas. Igual aciertas, pero tú lo has tenido delante toda tu vida y a veces no has tenido una experiencia personal o no le has buscado, simplemente la religión cristiana, cualquier otra religión, era simplemente eso, una religión, Claro. ¿no? No, porque al final no disfrutamos de Dios. Estamos en la iglesia, que si predicaciones, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero no disfrutamos de Dios. Y Dios lo que quiere es decir, Dios no bajaba todos los días al huerto del Edén al atardecer a estar con Adán y Eva porque dice hay que vigilarlos, no. Era solo para disfrutar, para pasear, para charlar. No, a veces uno de los que mejor describe esa situación, ¿verdad?, es Juan Luis Guerra, en Uno tan solo he venido a estar contigo, ¿no? Y algunas preguntas un poco así muy subgeneris, pero es una canción que a mí me gusta mucho porque es así. Lo que pasa que a veces siempre que buscamos a Dios al final es con algún motivo. Es decir, o me tiene que ayudar en algo, o me tiene que curar, o me tiene que sanar, o me tiene que hacer algo, y dejamos de disfrutar de Dios. O sea, acudimos a Dios cuando le necesitamos. Y aquí el salmista lo que nos anima es a disfrutar de Dios. En este caso, Dios como es, de un Dios tan grande que es difícil definirle. Tiene que usar analogías, tiene que usar un poco las cosas que le rodean, ¿verdad?, a Dios, para que nos demos cuenta el Dios tan grande que tenemos. Es decir, que Dios no es un contestador automático que responde a nuestras peticiones y a nuestras oraciones, es decir, que quiere tener comunión con nosotros. Y como tú decías, los no creyentes, pues lógicamente no tienen ese privilegio todavía. Por eso hay que predicar el Evangelio para que la gente tenga ese privilegio de por lo menos tener la oportunidad de decidir qué quieren hacer. Pero los creyentes se supone que sí tenemos ese privilegio. Y da pena cuando ves que la gente lo pierde, ¿verdad? Y a veces mi pastor siempre había una persona en la iglesia que llevaba muchos años en la iglesia, de los más antiguos, ¿verdad? Y le dijo a mi pastor, pastor, me tiene usted que dar un cargo en la iglesia, porque ya llevo 21 años en la iglesia. Y entonces mi pastor le dijo, perdona, pero es que el problema es que llevas un año, pero lo has repetido 21 veces. Y es diferente, es decir, porque tú lo notas, tú ves gente en la iglesia, les ves cómo crecen, cómo buscan más, cómo tienen más, cómo sin que ellos se den cuenta, tienen más sabiduría, en el hacer las cosas, no más conocimiento, que a veces sí, a veces no, pero más sabiduría, cómo reaccionan frente a las situaciones adversas, a las situaciones complicadas, y de repente te das cuenta, está creciendo. Y ves otros estancados. Sí, que son siempre la misma historia, siempre protestando, siempre quejándose. Si vienen a ayudar para algo, tienen que decir esto. Aparte, casi siempre son los mejores organizadores del mundo mundial. Y si es que llevan la iglesia 20 años y es que no ha cambiado nada, ¿no? Y yo creo que si hay algo que ocurre cuando tenemos comunión con Dios es que nuestra identidad cambia. Y nuestra forma de ser, y nuestra forma de pensar, y nuestra forma de expresarnos, y nuestra forma de tratar a los demás cambia. Y eso es el cambio. Y cuando eso no ocurre, pues
a mí siempre me parece sospechoso. Algo está pasando. Sí, y normalmente la razón suele ser que no quiere cambiar. No, que siguen con sus ídolos de talla y adorando a otros dioses y no le dan... El mejor ídolo suelen ser ellos. Eso es. Y se sirven a sí mismos. El ídolo más importante de ahora mismo de este mundo es el dinero, el mamón. Claro. ¿no? O sea, yo creo que no hay mayor ídolo en este mundo por encima de la fama, del poder, de la influencia. El dinero compra todo, ¿no? Yo creo que es el poder no absoluto, pero es uno de los poderes más influyentes del mundo, ¿no? Sí, pero por eso, fíjate, por eso en su día triunfó Harry Potter, porque la gente entendió que con poco esfuerzo, pero mediante la magia, se puede conseguir prácticamente lo que quieras. Así es. Entonces, sin darse cuenta de que Dios nos puso aquí, nos dijo, tenéis que cuidar el huerto, ya lo dijo hace muchos años, ¿verdad? Este es vuestro trabajo, esta es vuestra responsabilidad, ¿verdad? No os preocupéis que no vais a sudar, no te preocupes, Eva, que no vas a dar a luz con dolores, sin problemas, pero este es vuestro esfuerzo, ¿no? Y a partir de ahí, en todas las ocasiones, Dios ha hecho lo mismo, es decir, este es vuestro esfuerzo. Y a mí eso me gusta. Quiero decir, a mí es que cuando me dice... La palabra que más llama la atención es gratis. Es decir, si tú repartes pepitos en la Plaza de Colón a las 4 de la tarde de agosto cayendo un sol de justicia, no te preocupes que vas a tener una cola impresionante de gente a por su pepito de ternera porque es gratis. Simplemente es esto. Yo vacilaba un poco hace poco con la comida que se hizo en el auditorium con la asociación Billy Graham, la cual agradezco, pero le dije, esto se llena porque esto es gratis. Digo, porque lo he vivido muchas veces, es decir, cuando viene un gran ministerio y lo paga todo, pues ahí nos apuntamos todos y esto es fantástico. Pero de repente queremos hacer lo mismo, pero tenemos que pagar nosotros, porque no viene ningún ministerio, o porque el ministerio correspondiente ha dicho que esta vez no lo paga, y ya entonces no se apunta casi nadie. La palabra gratis nos encanta, pero Dios habla de esfuerzo, ¿no? Y yo creo que esto es bueno. Y no es que vayamos a alcanzar nada por nuestro propio esfuerzo, pero el ser parte del trabajo, porque Dios trabaja, dice, mi Padre hasta esta hora trabaja, dice Jesús, hablando del día de reposo. Estaba hablando seguramente que el viernes por la tarde. Pero o sea, Dios trabajó, creó y luego tuvo que descansar. No porque estuviera cansado, sino porque estaba dándonos una elección, ¿no? Claro. De esfuerzo, disfruta del esfuerzo, disfruta del fruto de tu trabajo. O sea, porque es parte de nuestra esencia, ¿no? El esforzarnos y disfrutar del fruto del trabajo. Claro. Entonces yo creo que a Dios le agrada que seamos esforzados y valientes, como decía Josué, ¿no? Claro. Esfuérzate y sé muy valiente, ¿no? Yo me quedo siempre con ese texto de Josué diciéndole al pueblo, dice, escoged a quién sirváis, porque yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, él ya había escogido y le estaba poniendo delante al pueblo de Dios la tesitura de decir, oye, dejadme ya de historias, tantos ídolos, tantos dioses que traéis de Egipto, me tenéis hasta el gorro, defínete ya, decídete, ¿quién quieres servir, no? Aquí dice después, ¿no? Los que amáis a Yahvé, aborreced el mal, él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Yahvé y alabad la memoria de su santidad. Qué bonito, qué bonito. La segunda parte es más directa. La primera es como más alabanza a Dios, la segunda es un poco más directa para nosotros, ¿no? Y lo que nos trae es algo que para mí es muy bueno y creo que hoy en día es muy necesario y es animar a la gente. Animar al justo, ¿verdad? A buscar a Dios. ¿Por qué? Porque tú lo vales, no. Porque Dios está contigo. Porque Dios va a estar a tu favor. Dios va a trabajar para ti. Y a mí me gusta mucho eso cuando hablando de lo de antes, ¿verdad? Cuando tú te esfuerzas, como hizo Dios en la creación, y pudo decir, y vio que era bueno. Y vio que era bueno. Qué bueno cuando nos esforzamos, no cuando hacemos obras, no. Cuando nos esforzamos en lo que estamos haciendo y podemos decir al final, es bueno. Es bueno. Y puede ser cosas tan sencillas como animar a una persona,
como repartir alimentos, como llamar a una persona y estar hablando con ella. Hay muchas opciones, unas más grandes, otras más pequeñas, porque a veces pensamos solo en la obra social, pero hay mucho más que eso, ¿verdad? Gente, igual yo me daba mucha pena, recientemente recibí la noticia de un buen amigo mío del barrio, compañero de trabajo además también, que el otro día aparecieron los bomberos, ambulancias allí, porque había un olor muy fuerte en su casa y creen que llevaba como 15 días muerto y nadie se ha dado cuenta, nadie. Y no era un chico conflictivo, era un chico majísimo, una excelente persona. Nadie se ha dado cuenta de que había fallecido hasta que el olor ha sido, además con estos días de calor tan brutales, ha sido tan fuerte el olor que le ha delatado, pero no la gente. Y ahora de repente todo el mundo, ¡ay, no, claro, ay, no, ay, no! Si alguien lo hubiera llamado, si alguien lo hubiera dicho, si alguien tal vez hubiera llamado a su puerta y le hubiera ofrecido un plato de gazpacho, de sopa o de lo que fuera, pues seguramente hubieras ido diferente. No digo, quiero decir, las cosas pasan y cuando alguien fallece no es culpa de nadie, pero sí esa sensación de abandono, ¿verdad? Y es lo que Dios te está diciendo, yo no te voy a abandonar. O sea, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo, ¿verdad? Así que justos, alegraos. Especifica bien para quién es. Sí, claro. Alegraos y sobre todo dice, apartaos del mal, o sea, aborreced el mal. Sí. O sea, apártate del mal, ponte, dice, a los santos, Dios guarda a los santos. Hemos dicho aquí muchas veces que los santos significan los apartados, que no tiene un grado superior de superioridad moral, ¿no? Un santo no es alguien que va dándole lecciones a su paso, no, es simplemente alguien que ha sido apartado, escogido para Dios, ¿no? Y dice que de mano de los impíos nos libra de los impíos, ¿no? Ayer cantábamos un salmo, en el devocional cantábamos una canción que decía que no se alegren más de mí, mis enemigos, ¿no? Y a veces los enemigos se ríen de nosotros, pero no mucho. O sea, claro. Dice, oye, a veces caemos y los enemigos se ríen, jaja, ¿no? Como el meme, ¿no? Pero dice el Señor que Él no va a permitir que se rían demasiado de nosotros. Y Él dice aquí que nos libra de los impíos. Entonces, él cuida de nosotros, Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y aunque a veces pasemos por las dificultades que pasemos, Dios quiere que sigamos apartados para Él, ¿no? Y santificados, ¿verdad? Sí, por eso es bueno y hoy en día es complicado. Y aquí casi siempre el concepto de mal es un poco variado, ¿verdad? Hay gente que dice casi todo es malo. Y hay algunos que casi nada es malo. Entonces, bueno, es que Dios me entiende, Dios sabe cómo soy, Dios sabe que soy débil, tú tienes un morro que te lo pisas. Sí. Dios, ahora que te aseguro que Dios lo sabe. Ahora, que tú también lo sabes y quieres aprovecharlo, también. Entonces, pero yo creo que cuando tenemos una relación con Dios directa, cuando el Espíritu Santo, cuando vive en nosotros y somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en cierta manera es un poco como agudiza nuestra conciencia. Y ahí hay ciertas cosas que tal vez antes nos parecían menos malas, pero de repente nos parecen que no están bien. Sí. Entonces, esto es algo que tenemos que ir viendo y en lo cual tenemos que ir progresando. Por eso a veces al principio la gente que es nueva, creyente nueva, pues hay ciertas cosas que no las ve mal, ¿no? Pero conforme su relación con Dios va creciendo, conforme el Espíritu Santo le va hablando, se va dando cuenta que hay cosas que antes creía que no estaban mal y ahora se da cuenta de que sí, ¿no? Entonces, el concepto ese, yo creo que para mí una de las cosas que me hace ver el crecimiento de una persona es su concepto del mal, ¿no? Y no me refiero a ese concepto puritano de que todo es malo, como los fariseos, ¿no? Recoger espigas en día de reposo, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? No me refiero a eso porque luego los fariseos
ya usaban ciertas cosas para no prestar dinero a sus padres, hacían ciertas leyes, ¿verdad? Entonces el que hacía la ley hacía la trampa. Sí. En este caso no, estamos hablando un poco de decir, Señor, ¿cómo te sientes tú cuando hago esto, no? Entonces no estamos... Y sobre todo una de las cosas que cuando tu concepto del mal se hace más claro, no juzgas a los demás. Que a veces, como dijo Jesús, nos encanta lo de la paja en el ojo ajeno, sin darnos cuenta que la viga que tenemos nosotros es brutal. O sea, estamos acusándolo a alguien de que hace algo mal, sí, ¿verdad? Y eso, lógicamente, implica que está lejos de Dios. Es decir, nos ponemos a fiscal, juez, y verdugo y de todo lo que haga falta sin darnos cuenta de que no tenemos que juzgar a nadie. Ahora, si hay que decir algo, se dice. Lógicamente, mira, yo creo que esto no lo debes hacer, o esto no lo debes hacer así, o debes de tratar a este tema de esta manera, por supuesto, siempre, pero siempre con cariño y con respeto, sabiendo que yo tal vez he pasado por la misma situación y ahora lo contemplo de una manera, pero también cuidado con esa religiosidad, ¿verdad? Eso es. Que le dice a los demás, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Está claro. Fíjate, hay un texto aquí muy bonito, dice, la luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Jesús es la luz, ¿no? Y como la semilla, ¿no? Que viene a la tierra y muere, ¿no? Y da fruto en abundante, ¿no? ¿Qué estaría pensando, ¿no? La luz está sembrada, ¿no? Ahora que se habla tanto de la luz, la relatividad de Einstein, la velocidad de la luz, de nada es más rápido que la velocidad de la luz, cómo los físicos están descubriendo, ¿no? Las propiedades de la luz que son impresionantes, ¿no? Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? O sea, él se erige como el factor determinante, ¿no? Hágase la luz, o sea, eso primero. Sin luz, en tiempos de Jesús, ni en ningún tiempo hemos podido hacer nada. Hoy en día sin electricidad no podemos hacer nada, pero... Claro, sí, que nos lo digan con el apagón. Eso es. Si lo echamos de menos la luz. Pero es verdad que decir yo soy la luz del mundo, dice, pues, podría ser pretencioso, no, pero es que Él es el primero, el alfa y el omega, Él es el principio, es el fin. En Él son todas las cosas buenas, ¿no? Y sin la luz no podemos vivir. En tinieblas no estamos diseñados, creados para vivir en tinieblas. Y de hecho la ceguera, uno de los grandes, aunque luego la mayoría de la gente que tiene esos problemas se adapta, ¿verdad? Pero al final echan mucho de menos y la gente, sobre todo que es ciega de nacimiento, no puede comprender cuando se habla de colores, ¿no? ¿Cuál es? O sea, en mi mente no soy capaz de imaginar qué es un amarillo, qué es un naranja. Ahora están haciendo ciertos experimentos y ciertos avances con ese tema. Pero qué importante es la luz. Y luego, sobre todo, pues Dios le dio mucha importancia a la luz. Cuando el pueblo caminaba por la noche, tenía una columna de fuego. Es decir, luz. Aparte de calor, luz. Pero luego Dios llevó el candelero de oro al lugar santo para que hubiera luz. Entonces, para Dios siempre ha sido muy importante el tema de la luz. Y si Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a ser luz donde estemos. No importa si brillas más o menos, pero tienes que ser luz. Volvemos a lo de antes, reyes y sacerdotes, ¿no? Claro. Lo que es luz y sal de la tierra, ¿no? Claro, y al final tiene... ¿Por qué? Porque la gente está necesitando ver. Porque hoy en día, por desgracia, mucha gente no camina sola, la llevan. Tienes que ir a esto, aquí, esto, te levantas por la mañana, trabajo, después unas cañas con los amigos, después y tal, llega a fin de semana esto, conciertos, no sé qué, verano. Es decir, no va a ningún sitio, la llevan. Y así un año, y otro año, y otro año. Y yo creo que es tiempo de que le digamos a la gente que puede caminar sola, viendo ellos, ¿verdad? Viendo ellos las cosas, y al ver puedes decir, pues aquí voy o aquí no voy. Esto me parece bien, esto no me parece bien. Ahora no te dan esa opción. Es decir, ahora no estamos ciegos, simplemente nos llevan vendados. Nos vendan los ojos para llevarnos para donde
para donde creen. Pero ¿cuál es el gran problema? Que a veces nos pasa como el paralítico de Betesda. Es decir, no tengo a nadie que me lleva. Entonces, como soy paralítico, nunca, cuando llego ya esto se ha terminado. Pues el ciego me saldría despendolado, intentando controlar para dónde iba, para la derecha, para la izquierda, y caerse en el estanque, ¿no? Para ser sanado, pero al ser paralítico no hay forma. Entonces, este es el gran problema de la gente. Y lo que Dios nos ofrece es libertad. Es decir, Jesús dice, yo he venido para daros vida, vida en abundancia y para daros libertad. ¿No? Todo lo contrario de lo que la gente piensa que sí que es Dios. Del cristianismo, ¿verdad? Claro, eso es, que es una religión. Viene para coartar nuestra libertad, pero no, es para darnos libertad. ¿Por qué? Porque la libertad tiene que ver con poder elegir dentro de lo que veo. El gran problema es eso, que la gente ni elige ni ve. Es decir, ¿qué es lo que es políticamente social correcto? Esto, pues esto es lo que hacemos, ¿no? La frase es que lo hace todo el mundo. Bueno, pues quiere decir que lo haga todo el mundo no quiere decir que sea lo mejor para ti. Igual es bueno para ellos, pero no tiene que ser para ti. Lo que está diciéndote el salmista es, mira, Dios te está dando la oportunidad. Así que aprovéchala, ¿no? Y yo creo que es muy interesante. Por esto este salmo me gusta mucho esas dos divisiones que tiene. Una, la exaltación de Dios como Dios, ¿verdad? Y luego el ánimo a los justos de decir, ni los impíos podrán con vosotros porque Dios está con vosotros y así que buscarle, ¿no? Así es. Eres la luz, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él reina, como hemos visto en este Salmo 97. Willy, muchas gracias. Nada. Nos vemos en el próximo programa. Seguro. Si Dios quiere, gracias. Os dejamos en la buena compañía de Radio Solidaria y de Solidaria Televisión. Que tengáis un buen día.